Hola, ¿qué tal? Gracias, Dominicana, por permitirme el placer de llegar a ustedes nuevamente a través de Teleradio América y cualquier medio digital que usted disponga. En la red siempre estamos compartiendo informaciones de interés. Los demás programas, conversaciones y producciones en Comunicación Integral Dominicana y Tatiana Rosario disponible para consulta. Muchos de los temas que tratamos aquí cada fin de semana son atemporales, aunque tenemos la agenda nacional e internacional que obviamente ocupa nuestras producciones. En muchas otras tantas ocasiones hemos tenido consulta a psicólogos, sociólogos, académicos, políticos de diferentes partidos y gente que viene a sumar en el conocimiento y el debate de las ideas. En esta oportunidad, y como hemos hecho anteriormente, damos nuestro espacio, cedemos nuestros minutos, nuestro tiempo a una conversación concerniente a la participación desde el territorio y la virtualidad. Conversaciones que se llevan desde diferentes experiencias, gente que está en la academia, que como politólogos, economistas, investigadores u otras áreas del saber han venido a sumar al debate, a la construcción de un diálogo un poco más participativo e inclusivo que permita en las urnas, en la próxima contienda electoral, en el próximo cambio de modelo económico, social y político, en la próxima participación de las juventudes, porque no podemos verlo desde la presencialidad, no podemos verlo desde este contexto bastante cerrado, bastante homogéneo, no. La participación política siempre está en cambio y hay gente que hoy se interesa por ir a una curula, hay gente que está sumamente formada, hay otros que se encuentran fuera de República Dominicana adquiriendo más conocimientos y consultando con homólogos en diferentes instituciones para que el asunto sea de mayor calidad. Sabemos que anteriormente el modelo se agotó. En esta nueva oportunidad, pues un nuevo gobierno, nuevos colores, nuevas promesas de cambio implican que la gente o participe o se sume a esos discursos ya preestablecidos. Vamos a ver qué pasa en adelante. Yo he querido conversar con algunos hombres en esta ocasión de la plaza, esta iniciativa que busca concertar y unir fuerzas para un nuevo modelo y participación y seguir profundizando en la participación social, aunque tenemos muchas mujeres, buenas mujeres, excelentes profesionales en diferentes áreas que, digo, desde el inicio no pudieron estar en esta oportunidad, pero en adelante sí ya formarán parte de estas conversaciones. Por lo que para mí es un placer compartir esta conversación virtual vía la plataforma Zoom junto a José Santana, quien es investigador asociado de MIT. También nos acompaña Elvin Calcaño, politólogo, quien se encuentra fuera de República Dominicana, está en Ecuador en este momento, y Joaquín Prestol, economista, quien está residiendo en la Ciudad de México. Por lo que tuvimos que organizar nuestras agendas para, desde el estudio, algunos aquí en Santo Domingo, otros fuera del país, hacer esta conversación para ustedes. Gracias por la sintonía. Empezamos después de la publicidad. Amigos, amigas de Así las Cosas, pues iniciamos esta conversación virtual. En esta oportunidad hemos logrado la presencia de 3 caballeros para dialogar desde diferentes perspectivas, la económica, la social, la política, y por supuesto que hay muchas mujeres en República Dominicana que son parte de la plaza y serán también agregadas en otras conversaciones e intereses de lo que nos concierne en los temas nacionales. Sin embargo, en esta oportunidad, para esta conversación virtual, no pudo ser posible. Ellas son aliadas, ellas son parte también integral de Así las Cosas porque han estado debatiendo, consultando y aportando desde sus áreas de experiencia a numerosos temas concernientes a deberes, derechos y participación social en República Dominicana. Pues para mí es un placer presentarles, ellos están aquí conectados, José Santana, investigador asociado de MIT, también Elvin Calcaño, politólogo, y Joaquín Prestol, economista. Vamos a empezar entonces con Elvin para que nos cuente un poquito de la plaza, de cuál es el propósito, qué es. Hay mucha gente que ha estado conectándose, sin embargo, hay otras tantas que desconocen el por qué y para qué de esta iniciativa. Bienvenido, Elvin. Muchas gracias por la oportunidad, Tatiana. Un gusto y un placer estar aquí. La plaza es un esfuerzo colectivo que un grupo de
en principio de amigas y amigos, dominicanos todos, nos decidimos juntar para pensar un poco cómo hacer para de alguna manera intervenir sobre el devenir político y social de nuestro país, en términos de que cambie hacia mejor, en términos de democratización, de derechos sociales, de ampliar la participación democrática, etcétera. Entonces la plaza, te diría en principio, es eso, un esfuerzo de personas que estamos pensando cómo se puede cambiar nuestro país y para lo cual, como hicimos ya en días pasados, un panel debatiendo con un panel paritario, eso es importante destacar, habían tres compañeras, tres compañeros, donde estuvimos hablando de eso de ser progresista. Porque, y esto es lo más importante, somos un grupo progresista, que queremos que en nuestro país se tenga un entendido correcto de lo que implica ese término, de lo que es, de lo que ha sido históricamente y de lo que se puede hacer a futuro con él. Entonces, básicamente, eso te diría que es la plaza: democratización, participación, derechos sociales y cambiar la política de nuestro país en un sentido progresista. Bueno, el progresismo, que también es un término bastante cuestionado, principalmente luego de ver la situación de los principales líderes en República Dominicana. No sé qué ocurre con esa visión en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, frente a lo que está ocurriendo actualmente. Por eso quisiera la visión de Joaquín y de José. Adelante con progresismo, en este contexto social y político en República Dominicana, y los líderes de esos partidos que en su momento fueron emergentes no llegaron a concitar el favor de las urnas, ¿no? De los votantes, la población mayoritaria votante. Sin embargo, siguieron refiriéndose a los temas de interés nacional, no así encontrando eco. Vamos a ver, Joaquín, José, progresismo en República Dominicana. ¿Eres Joaquín? Pues mira, la verdad es que yo considero que el liderazgo progresista en la República Dominicana, pues yo creo que se desgastó por los intentos fallidos que ha tenido de articular la voluntad popular de la gente, ¿no? Al final vivimos en una sociedad que tiene valores conservadores, no solamente en lo político, sino también en lo económico, en lo social, y eso pues genera en consecuencia pues que las identidades progresistas, que las ideas progresistas que están circulando desde hace muchísimos años en distintas sociedades, pues no generen esa simpatía y que no generen digamos, ese encanto que necesita la gente para engancharse con las ideas progresistas y en ese sentido yo creo que parte de lo que andamos buscando es un poco, a lo mejor no te diría desplazar liderazgos que se consideran progresistas en la República Dominicana, sino generar un discurso progresista fresco, que sea moderno y que esté adaptado a los tiempos actuales y que a su vez conecte con la masa crítica de jóvenes que viene surgiendo en la República Dominicana y que demanda estas ideas progresistas con una visión nueva de Estado, con una visión nueva de la función política y con una visión nueva del manejo de las instituciones, ¿no? Y yo creo que ese ha sido como el vacío que ha dejado el liderazgo progresista tradicional o convencional, por decirlo de alguna manera, y en consecuencia pues se ha generado un vacío de ideas, un vacío de debate y de discusión, que es el que se está tratando de llenar en estos tiempos. No es el espacio que se está disputando en la actualidad. Me gustaría conocer eso desde la investigación, señor José, porque dice Joaquín, tenemos una sociedad que al parecer es más conservadora de lo que pensábamos, y eso pues va a las políticas públicas y a toda la forma de gobernar, no importa sea blanco, morado, rojo, verde, el partido que esté en el poder. A ver, ¿qué dicen las investigaciones que se han levantado en torno a si somos progresistas, si somos conservadores, si por el contrario esta juventud que se levantó en la plaza de manera física y en otras plataformas y escenarios quiere avanzar en ese sentido? Mira, yo creo que el progresismo, aunque el liderazgo político progresista en República Dominicana, como tú decías, puede verse, quote unquote, fracasado, el progresismo en República Dominicana no ha fracasado, todo lo contrario. O sea, la República Dominicana de hoy es mejor gracias a las ideas progresistas. Lo que pasa es que nosotros no seguimos héroes ni líderes, seguimos buenas ideas. Entonces, si tú haces un recuento de las cosas que nosotros hemos tenido en los últimos años, desde el 4% para la educación, desde los sistemas de solidaridad, de salud pública, de mejora en ayudas sociales, todo ese andamiaje y todas esas políticas se deben precisamente al empuje de ideas progresistas
cuyos actores han sido anónimos. O sea, el triunfo del PRM, el triunfo de Luis Abinader, o no vamos a decir el triunfo de Luis Abinader, vamos a decir la derrota del PLD en las elecciones pasadas, fue un triunfo progresista. O sea, el pueblo en masa se unió bajo la idea de eliminar o sacar del poder a un partido que se había considerado ya desgastado y que tenía muchas telas que cortar. Entonces, si tú te fijas en ese triunfo, fue una idea progresista. Pero ¿qué sucede con el concepto en sí cuando se llama progresista? Mira, desde los 60 hasta ahora, a partir de los 70, el espectro político, no solamente en República Dominicana, sino que a nivel mundial, se ha movido hacia la derecha. Entonces, dentro de ese espectro, lo que antes era considerado progresista como algo positivo, el New Deal de la época de Roosevelt, las reformas, las asistencias sociales, el unemployment, los sindicatos, los derechos laborales, los derechos de la minoría, los derechos de las mujeres, los derechos ambientales, todo eso ahora, como el espectro político global se ha movido hacia la derecha, puede ser visto de manera satanizada, como si cuando tú hablas de progresismo, habla de comunismo, de socialismo o cosas de ese tipo, cuando el progresismo en realidad no plantea ningún tipo de transformación en el statu quo, solamente en políticas sociales que tiendan a mejorar los niveles de justicia social, los niveles de participación, cosas de ese tipo, que es lo que nosotros planteamos en la plaza. O sea, nosotros desde la plaza estamos planteando que la democracia dominicana es una democracia hueca. Nosotros necesitamos niveles de democracia más participativa. ¿Quién decide el presupuesto de la República? Lo decide el partido de gobierno. ¿Quién decide cuáles son los diputados y los senadores que deben ir? Lo deciden los partidos que están avalados por intereses de personas que lo financian. Pero si las mujeres feministas quieren llevar candidatos al Congreso sin necesidad de hacerlo a través de un partido político, ¿lo pueden hacer? ¿Tienen esa capacidad? No lo pueden hacer. Entonces nosotros abocamos porque la toma de decisiones importantes del Estado las tomen el mismo pueblo. Que los jóvenes sean los que decidan cuál es su futuro, no que alguien decida por eso. Y eso es realmente progresista. No estamos planteando nacionalizar la Barrigol, ni nada de ese tipo. No estamos planteando nacionalizar la banca. No estamos planteando crear un gobierno y un Estado socialista. Estamos planteando aspectos y elementos y políticas dentro del marco de lo que es la democracia participativa en un sistema capitalista más justo, de mayor equidad. Eso es importante y tomar en cuenta también la visión social y la visión política. O sea, ¿qué ha ocurrido, Elvin, en ese desarrollo del pensamiento colectivo dominicano en torno a los partidos políticos, la participación, mayor fortalecimiento institucional, mayor participación democrática, como bien decía el señor José, porque a 2 años la gente entiende que es prudente, tiempo suficiente para ver supuestos cambios en materia económica, Joaquín, en materia de la garantía de los derechos fundamentales y los pronunciamientos que ha hecho gran parte de la sociedad frente a, por ejemplo, 3 causales u otras situaciones que se vienen demandando hace mucho tiempo. Elvin, la visión política de estos 2 años de gestión del Partido Blanco, Partido PRM, y sus ejecutores, porque no solo es un partido político, son hombres y mujeres con sus propias visiones individuales, personales, que la llevan al Estado Dominicano. Yo creo que ahí habría que colocar 3 elementos, Tatiana, que a mí me parecen son fundamentales. Número uno tiene un carácter histórico. La República Dominicana ha vivido un proceso de desideologización. Sí. Recordemos que en nuestro país, en la década del 60, 70, 80, había una lucha ideológica caracterizada alrededor de 3 grandes personajes políticos que tuvimos, ¿no? Que representaban a su vez espectros ideológicos concretos. Joaquín Balaguer, el espectro conservador, doctor José Francisco Peña Gómez, el espectro socialdemócrata, y el profesor Juan Bosch, un espectro más de izquierda, un socialismo de tipo democrático. Sin embargo, nuestro país, a partir del triunfo del PLD en el 1996, por la configuración de poder que tuvo que hacer el PLD para ganar, que fue aliarse con el Partido Reformista Social Cristiano,
sobre todo con sus bases sociológicas, digamos, que representaban un conservadurismo cultural en el país, llegó al poder y emprendió una política encaminada a debilitar esas luchas ideológicas y se instituyó en el país un discurso más de tipo tecnocrático de la política. Y eso también hay que sumarle, que es el segundo elemento, que es la emergencia de la clase media en la República Dominicana. La clase media no solo hay que entenderla en términos no de un sector concreto que tiene ciertos ingresos, sino como una mentalidad, como una visión. La clase media tiene una concepción aspiracional, meritocrática sobre la realidad y sobre la política. Tercer elemento, ya más en línea concreta con lo que tú preguntabas, el problema del PRM, considerando esos dos elementos, es que es un partido que, digamos, tiene una tensión entre las expectativas que generó para ganar en la última elección y aquello que está pudiendo hacer en el poder. En el contexto de una crisis mundial única, que es la del COVID, que se da casi cada 100 años, sumado a eso los últimos problemas que están pasando ahora. Entonces yo creo que en el marco de todo eso hay una ciudadanía que ha adoptado una serie de identidades y de luchas y causas progresistas que tiene problemas para que esas luchas y causas se traduzcan en el sistema político. Y aquí yo creo que hay un punto clave de lo que tú preguntas y de lo que han dicho los compañeros y de lo que puede hacer la plaza, que es que en nuestro país se hace muy difícil que las causas que defiende la gente a nivel de la sociedad civil se traduzcan en la política, porque la política está capturada por ciertas élites políticas que no permiten que eso pase. Miremos, por ejemplo, la ley de partidos que tenemos en la República Dominicana, que hace imposible que sin una estructura partidaria pueda haber candidaturas independientes, por ejemplo. Y que, por ejemplo, pueda suceder lo de Chile, que es un gran ejemplo de progresismo, donde a partir del 2011 en Chile se da una movilización estudiantil que pedía cambios en el modelo chileno, que generaba mucha desigualdad, y esa movilización se pudo traducir en los partidos. De ahí salió Giorgio Jackson, de ahí salió el propio Boric, de ahí salió una serie de personajes que hoy van a hacer poder en Chile, ganaron una elección, van a tener el control del Ejecutivo chileno. En la República Dominicana eso no podría ocurrir por la ley de partidos que hay. No podría haber eso, que una movilización, digamos, la que hubo de la Marcha Verde se tradujera en términos políticos. Y ahí es que está la lucha. Son en dos frentes. Una de las partes que planteamos la plaza. Tiene que haber una lucha social, que la lucha social la concibo yo como transformación de mentalidades de la gente, un nuevo sentido común para que se adopten ideas nuevas, modernas, para que nuestro país se modernice, se democratice, y eso a nivel social, pero tiene que haber una lucha de introducir perfiles nuevos en la política para que haya nuevos diputados, para que haya nuevos senadores, y así pueda, por ejemplo, leyes como las 3 causales, que son leyes, señores, solamente los países más atrasados del planeta Tierra niegan el aborto en todas sus formas. La ¿no? despenalización Entonces, en estas 3 causales. claro, la despenalización, que es una cuestión de mínimo. Aquí nadie está pidiendo que puedan abortar, ¿no? Una barra libre todas las mujeres, sino mínimo, una mujer que esté en riesgo de morir, una chica que haya sido violada, una niña, que puedan tener un proceso de interrupción de un aborto, que es el término correcto, interrupción. Eso hay que ponerlo claro. Entonces, ya con eso cierro. Yo creo que la República Dominicana, hasta tanto y en cuanto no se permita que lo que se genera en la sociedad civil se pueda traducir en la política, es decir, hay que quitarle el monopolio de la política a las estructuras partidarias tradicionales, va a ser difícil tener cambio, porque la realidad dice que el poder político es el poder fundamental de una sociedad, y por más que cambie la sociedad civil, si no se llega al poder político, no se dan las transformaciones en términos concretos. Han dicho cosas muy importantes y retomo una idea mencionada por el señor José cuando decía la derrota del PLD. Sin embargo, hay otros que piensan, José, que el PLD no perdió. O sea, que el PLD perdió, no fue que el PRM ganó. O sea, así más o menos lo quieren colocar. Y voy con la pregunta económica, Joaquín, porque si bien es cierto que República Dominicana tiene muchas carencias fundamentales para suplir al Estado, a su gente, tampoco debemos irreconocer la situación particular que nos ha tocado vivir con una pandemia global y ahora esta situación de guerra, ¿no? Que implica a toda Europa y probablemente a nosotros nos salpique, como bien decía el presidente Abinader en su rendición de cuentas y mensajes que se habían compartido de manera formal. ¿Cómo esto pudiera traducirse, Joaquín, en el entendimiento económico del momentum que vive República Dominicana, con todos sus actores políticos, con todos los voceros, protagonistas y caras en el empresariado que también deben sumarse a tratar de una forma u otra sostener una economía que viene, que va, que se mueve en diferentes direcciones? Sí,
Mira, yo creo que ahí la política económica dominicana tiene dos componentes que a mí me parecen esenciales. Hay un componente que es histórico e institucional y hay un componente que es coyuntural. Y voy a retomar lo que decía Elvin sobre la evolución del pensamiento político un poco para plantear cómo se ve la política económica en la actualidad. A partir del año 1996, cuando llega el PLD al poder, este PLD moderno, fresco, lleno de jóvenes tecnocráticos, con esta visión neoliberal de apertura internacional, y que comienza este juego en el que la República Dominicana se inserta en la economía internacional, la política económica dominicana se fundamentó en dos pilares. Uno era la estabilidad macroeconómica, que es algo que todavía mantenemos relativamente bien a pesar de las circunstancias, y dos era la inserción de la economía dominicana en el plano internacional. Entonces, todos los demás aspectos que parece que yo creo que son relevantes para la política económica, por ejemplo, el desarrollo productivo, apostar por un mejor funcionamiento de nuestras empresas, tratar de crear empleos decentes para nuestra gente y tratar de articular una política económica que en general brinde oportunidades para la gente. Yo creo que eso se dejó un poco de lado porque primero la estabilidad macroeconómica, por un lado, te garantiza acceso a recursos en el plano internacional, dígase deuda, y dos, porque la estabilidad macroeconómica te permite mantener control sobre variables que son clave como la tasa de interés, como la inflación y demás, ¿no? Entonces, ese tema histórico con variaciones más o menos progresivas se ha mantenido pues hasta la pandemia, ¿no? Llega la pandemia, llega un reto sin precedentes, diferente, y dices, oye, entonces ¿ahora qué hago, no? Por ejemplo, el gobierno del PRM tuvo que recurrir al endeudamiento, muchos países lo han hecho, pero sin embargo la estrategia de la reducción del endeudamiento no está clara. Por ejemplo, el presidente mencionaba hace unos días que el endeudamiento del sector público consolidado a diciembre del 2021 se posicionaba en un 63% y hablaba de una reducción de entre el 6 y el 7%, pero además de eso, en su discurso el pasado 27 de febrero te decía, oye, tuvimos un crecimiento del 12.3% con respecto al año anterior, pero ese crecimiento realmente es producto del efecto rebote pues, que tuvo la economía derivado de la recuperación post-COVID, ¿no? Si sacas ese efecto, ese crecimiento quedaría como en un 3-4%, que es el crecimiento promedio que ha tenido la República Dominicana en los últimos 20, 30, 40 años, ¿no? Digamos que no hay una expansión significativa, digamos, de la economía dominicana en términos estructurales, ¿no? Y además, la política económica no la puedes ver sin analizar la política social, ¿no? Y a mí me parece que la política social ha tenido desde siempre un abordaje asistencialista versus un abordaje multidimensional del fenómeno de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, en su discurso del pasado, 27 de febrero, el presidente Abinader, con todo el respeto que me merece el esfuerzo que está haciendo el equipo de gobierno, decía, vamos a incorporar 1.650.000 familias a los subsidios sociales del gobierno, ¿no? Pero realmente, si te das cuenta, yo nunca he escuchado cuánta gente sale de los subsidios sociales del gobierno o cuánta gente se gradúa de la escuela de la pobreza, ¿no? Y yo creo que ese es el indicador que debería ser significativo para la evaluación de una política social exitosa, porque las políticas sociales no son solamente de alivio de la pobreza, también deben de ser de creación de capacidades. Y en este sentido, la política social debe ser integral, no es solamente brindar un subsidio a una familia pobre, también implica garantizar acceso a la educación, acceso a la salud, tener condiciones de vivienda, de hábitat, dignas para las personas. Y ahí te voy a poner otro ejemplo, ¿no? La cuestión del programa Mi Vivienda Feliz, ¿no? Se anunció un montón de viviendas, ¿no? Que a la larga el gobierno no ha podido construir y ahorita se entregaron creo que 95 viviendas y ni siquiera llegamos al 1% de lo que se había prometido en materia de viviendas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, digamos, tenemos muchos problemas en la parte social que impiden evaluar adecuadamente la política económica, ¿no? Por ejemplo, República Dominicana va a seguir enfrentando retos externos en materia turística, no solamente por las restricciones que todavía impone el COVID, sino por los conflictos internacionales que estamos teniendo en la actualidad, Rusia, Ucrania, si Estados Unidos va a intervenir o no, si la Unión Europea se va a mantener neutral, que eso va a limitar el acceso a mercados que para nosotros son, por ejemplo, emisores netos de turistas, ¿no? Que es una industria que significa entre el 8 y el 10% del PIB en la República Dominicana. Entonces yo creo que en ese sentido, si lo evaluamos en términos generales,
el gobierno dominicano y la sociedad dominicana, su política económica fundamentalmente depende muchísimo del contexto externo y no contamos con suficientes fortalezas a nivel interno, un sector industrial fuerte, un sector empresarial con condiciones para generar empleo que pueda garantizar un crecimiento endógeno, por decirlo así, o hacia adentro de la economía dominicana, sino que seguimos dependiendo de los factores externos y pues ni qué decir, por ejemplo, de los precios del combustible, y ni qué decir de la inflación, que ahorita también es un tema preocupante por el aumento del precio del crudo del petróleo y por toda la discusión que hay en República Dominicana con la ley de hidrocarburos. Entonces, si me preguntas a mí, la política económica no se puede catalogar como una política económica fallida, pero sí una política económica con falencias, con huecos, con debilidades estructurales que requieren una reforma institucional para poderse cubrir, ¿no? Porque la política económica no puede ser solamente crecimiento, porque no podemos hablar de crecimiento si no tenemos claro para quién es el crecimiento económico. Hay una cosa importante de lo que mencionas, la forma de presentar los datos ante la ciudadanía, Joaquín. Entonces, una recomendación sería al Estado Dominicano, bueno, al gobierno del PRM encabezado por Luis Abinader, filtrar o acomodar esas estadísticas y números e informes económicos de forma de que todos entendamos y creamos ese crecimiento, esas informaciones que se nos presentan. Mira, la economía... Muy difícil tú decir, no, eso no es cierto. A tú decir, mira, preséntame de una manera que me compare con 2, 4 años anteriores y un crecimiento sostenido o una estabilidad económica que ha venido ocurriendo desde hace más de 10 años, como tú decías. Así es, mira, la economía es histórica, la economía es social y es ciencia, pero también es arte, ¿no? Entonces, como es un arte, en cierto sentido, requiere cierta pericia, cierta capacidad para comunicar las cosas, ¿no? Y la verdad es que, la verdad es que ya se hizo un chiste, ya se hizo una broma eso de que pues, el crecimiento económico pues está, pero que nadie lo ve, ¿no? Pero sí está realmente, o sea, si te vas a las cifras y comparas un periodo con otro, pues sí encuentras crecimiento económico. El problema de fondo es lo que yo te decía hace un momento, ¿para quién estamos creciendo y para qué estamos creciendo y en qué sectores estamos creciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, si te vas a la composición del turismo, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, pues el sector turístico va a crecer, ¿no? O las perspectivas son buenas, o estamos recibiendo mayor cantidad de visitantes extranjeros en la República Dominicana, ¿ok? Eso es un hecho que estadísticamente no es discutible, pero si te vas a la composición del crecimiento económico, tendrías que ver primero, ¿de quién son las inversiones que están en el sector turístico? ¿Cuál es la calidad de los empleos y de los salarios que están en el sector turístico? ¿Y cuál es la estructura o la cadena de valor que hay detrás del sector turístico para tú entender de qué se trata realmente esta distribución del crecimiento dentro del turismo? Y pongo el ejemplo del turismo porque es un sector que todo el mundo conoce y si bien lo conoce en términos generales, a lo mejor si me pusiera a analizar, por ejemplo, las zonas francas o me pusiera a analizar el sector tecnológico o el sector comercial, a lo mejor las dinámicas serían distintas, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser honestos con las estadísticas, pero también explicar los factores estructurales que limitan las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a decir que vamos a tener un programa con el que vamos a apoyar o vamos a tratar de contener la inflación, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Vamos a decir, mira, vamos a tomar medidas monetarias, por ejemplo, vamos a subir la tasa de interés si es el caso, o vamos a hacer otras operaciones, o si vamos a pagar la deuda, digamos, mire, estamos pagando el interés, pero no el capital, o estamos reduciendo el déficit primario, pero no el déficit estructural. No sé, yo creo que hay que ser un poco más honesto porque, como te dije, la economía no es fácil, pero también tiene algo de arte, ¿no? Y eso es lo más importante. Y sí, o sea, yo no te puedo decir no hay crecimiento. Lo que sí puedo cuestionar es hacia dónde van los frutos de ese crecimiento. Les pregunto a los tres, y ya casi para ir concluyendo, ¿en qué momento se encuentra la participación y el activismo social y político en República Dominicana? Yo les puedo decir que de manera individual siempre nos reunimos, nos enteramos, estamos proponiendo gente que quiera hacer política decente, transparente, responsable en cualquier partido, o una política social desde sus comunidades, en sus universidades, o sea, estar llamando constantemente a la participación de la gente. ¿Ustedes cómo lo ven, Elvin, el contexto político, la participación, la falta de credibilidad de los partidos, de las instituciones? José, desde la academia, la investigación. Bueno, tú, Joaquín, ya por último, para darnos esa visión y hacia dónde vamos. Este espacio siempre está bastante ocupado en llamar a la movilización. Entonces, quisiera sus visiones y sus recomendaciones. Sí, si me permite, yo creo que el activismo político dominicano se encuentra en su mejor momento. O sea,
Antes no se veían manifestaciones en pro de las tres causales como se ven ahora. Antes tú no veías una coalición por la seguridad digna con respecto en contra de las AFP y todo eso como se ve ahora. Lo que sucede con el activismo político dominicano, y ahí entro también con la parte que tiene que ver con el medio ambiente. Tuviste como recientemente en Monteplata hubo una manifestación porque se estaba tratando de meter algo que tiene que ver con la barrigol. Lo importante de esto es que tradicionalmente, después de la desaparición de Juan Bosch, de Balaguer y de Peña Gómez del escenario político, que tenían partidos políticos que eran estructuras ideológicas con una ideología política cada una, como bien señaló Joaquín. Hoy en día las estructuras partidistas son maquinarias electorales. Hoy en día es muy difícil ver diferenciaciones ideológicas entre el PLD y el PRM y el PRD y el Partido Reformista. O sea, puede haberla, pero son estructuras, son maquinarias electorales. Entonces, dentro de ese marco de razonamiento, los partidos políticos, como no tienen una ideología específica que ofrecer, no pueden decir yo quiero un sistema socialdemócrata así asado o un sistema socialista de esta manera. Los partidos políticos se nutren de los movimientos activistas y para periodos electorales los partidos políticos captan todas las luchas y las reivindicaciones de los movimientos activistas, identifican a sus líderes para poder ofrecerle un puesto de regidor en una zona o ofrecerle un puesto, una candidatura a diputado, captan a esos activistas, dirigentes activistas y neutralizan eso, pero cuando llega la hora de poder asumir y de ejecutar en la práctica esas reivindicaciones activistas, no lo hacen, simplemente lo hacen con el sentido electoral. O sea, ¿quién puede representar mejor los intereses de un profesor que un miembro de la ADP? ¿Quién puede representar mejor los intereses de las mujeres que los movimientos feministas? ¿O quién puede representar mejor los intereses de la LGTB que un miembro de esa comunidad? Entonces, ¿qué hacen los partidos? Captan individuos de esas instituciones, de esos movimientos activistas, lo neutralizan, le dicen que van a apoyar su causa. Cuando llegan al poder, lo que pasó con las tres causales, no apoyan absolutamente nada y eso da al traste, digamos, con la lucha. Pero yo creo que en esta circunstancia actualmente, el movimiento activista dominicano está en su mejor momento y por eso surgimos nosotros como un llamado a ese movimiento a hacer causa común fuera de los partidos políticos, que apoyen todos los partidos que quieran, pero que el movimiento activista tenga su propia causa y que sea una causa progresista. Que a propósito de ese comentario, José, de la gente que estuvo frente a movimientos sociales y demandando toda clase de asuntos válidos, legítimos, Elvin, paso contigo la pregunta. Mi preocupación como ciudadana y también productora y conductora de este espacio, que busca lo que busca, ya lo hemos hablado, de gente que hoy está en el Estado Dominicano, que hoy pertenece a una institución y su discurso y su manera de obrar ha cambiado muchísimo. Incluye también mujeres y masculinización del poder o atropellos a la dignidad de sus colaboradores internos o un discurso extremadamente conservador para alinearse a los propósitos e intereses económicos de esa persona o personas a quienes representa. Eso para mí es una preocupación, Elvin. Con eso te paso la bola para tus reflexiones ya finales. Yo creo que ahí hay un problema que tiene que ver con un análisis político en términos de cuando uno va hacia una candidatura, uno defiende una causa, tiene que medir los dos momentos de la política. El momento tuyo como impugnación cuando eres oposición y el momento cuando vas a estar en el poder. Por lo tanto, yo creo que hay un problema en esa figura que tú mencionas, que yo coincido, hay un problema de planificación política, y no en un sentido técnico, sino de planificación política en un sentido conceptual. No concibieron cuál iba a ser el escenario que iban a enfrentar una vez entraran al gobierno y una vez estuvieran ocupando determinados puestos. Pero son personas, a mí me parece la mayoría, algunos he tenido el privilegio de conocer,
son muy buena gente y muy buenos políticos. Lo que pasa es que aquí paso al segundo punto, Tatiana. Hay una cuestión que tenemos que disputar en el país y para eso yo creo que la plaza viene a trabajar eso también. Hay que disputar lo que se llama los marcos de comunicación. Es decir, los marcos de comunicación en la República Dominicana están planteados de tal forma que todo discurso de transformación la tiene muy difícil, tanto cuando está fuera del gobierno como cuando llega. Por lo tanto, ese tipo de marcos en los cuales se desarrolla la discusión pública dominicana, en los cuales circula el sentido común que asume la gente, con el cual toma decisiones, con el cual interpreta las cosas, hay que disputarlo. ¿Para qué? Para que la gente que pensamos que la política hay que transformarla, que estamos en el activismo social y que creemos en que en algún día la política debe cambiar, tengamos un mejor escenario para transmitir nuestras ideas. Porque ¿qué ocurre? Un candidato transformador en el país hace una campaña diciendo hay que transformar, hay que hacer tal cosa, le plantean los marcos de tal forma que cuando él llega al poder y no ha podido hacer la mayoría de esas cosas, eso es un fracaso, ya perdió, ya no sirve. Y eso lleva a la gente a un sentido común conservador. La gente dice, mira, todos los políticos son malos, vamos a seguir votando por los que hay. Entonces yo creo que ya con esto cierro, el activismo tiene que articularse políticamente en el sentido de entender que desde la sociedad civil hay que llegar a la política para cambiarla. Y para cambiar la política en las sociedades del siglo XXI, mediatizadas, sociedades fragmentadas, hay que disputar los marcos de comunicación. Esto es, cómo se entienden las ideas, cómo se interpretan y cómo circulan en la sociedad, para que los discursos de transformación puedan circular de mejor manera y ser interpretados, registrados de mejor manera por las distintas personas que conforman nuestra sociedad, para que sean discursos transversales, puedan convencer desde el pobre hasta el rico, desde el que trabaja en X cosas, al otro, al del campo. Entonces yo creo que el activismo social, articulación y disputar los marcos de comunicación de nuestra sociedad. Ok, tengo 30 segundos ahí, Joaquín, si quieres salimos de la conversación y volvemos a un nuevo link, porque no sé por qué, parece que se me va a acabar el tiempo. ¿Te parece que lo hagamos así? O sea, Como tú me digas, sí, como tú me digas si quieres, lo hacemos. Ok, lo que voy a hacer en esta parte es que voy a despedirlos a todos, si no quieren sumar nada más, y entonces te mando el link nuevamente, ¿te parece? Te lo mando Elvin, para que él concluya con sus... Sí, lo hacemos así. De acuerdo, Así no me de acuerdo, nadie. de acuerdo. Gracias. Pues muchísimas gracias a Joaquín Prestol, Elvin Calcaño, José, gracias por estar ahí en esta conversación. Nosotros quedamos siempre a la disposición desde Así las Cosas. Ok, entonces Joaquín, ya para concluir, ¿cuáles son tus reflexiones finales, tus recomendaciones no solo al Estado Dominicano, también a esa ciudadanía que se ocupa en materia económica de igual forma? Mira, yo creo que más que en materia económica, esto tiene que ser en materia social y hay que romper con lo que Guillermo O'Donnell llamaba la institucionalización de la desconfianza, porque a pesar de que hay un gobierno, a pesar de que hay elecciones, a pesar de que cada cierto tiempo pasamos por un ciclo electoral, la sociedad no confía en la clase política. Y como la sociedad no confía en la clase política, las propuestas programáticas de distintas aristas del espectro político no se llegan a materializar. Y yo creo que por eso es importante lo que yo te decía hace un momento, ¿no? La gente sabe que hay crecimiento económico, la gente sabe que hay nuevas inversiones, la gente sabe que hay muchas remesas, pero la gente desconoce el producto final de eso. Y como desconoce el producto final de eso en términos de oportunidades, en términos de empleos, en términos de pobreza y marginalidad, en términos de educación, de salud, de seguridad social, a la larga la gente se cansa y por eso llegaron a la Plaza de la Bandera y por eso van a ocupar otros espacios públicos y por eso la juventud, la nueva generación dominicana va a seguir ocupando espacios de reflexión y de demandas sociales, ¿no? Entonces yo creo que hay que romper con esa desinstitucionalización de la desconfianza y para eso yo creo que hay que hacer dos cosas. Primero, hay que replantear la discusión política en términos de lo que la sociedad quiere y lo que la sociedad espera y eso es un poco lo que nosotros aspiramos a hacer con el movimiento de la plaza, ¿no? Con el espacio de la plaza, ¿no? Aterrizar esas discusiones teóricas, académicas, políticas, sociales a un lenguaje llano, a un lenguaje sencillo, con juventud,
para que pues, llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y lo segundo es que yo creo pues, que hay que generar nuevas propuestas, como decía José hace un momento, que sean progresistas. Y como decía Elvin, que disputen los marcos no entendidos, los valores entendidos, como por ejemplo, la política es mala, la economía es solo para técnicos, la cuestión de la pobreza no se va a superar nunca, ¿no? Son como realidades con las que hay que vivir. También muy arraigada en el dominicano, eso de el que no hace su diligencia en este país se muere de hambre, ¿no? O sea, todos esos sentidos comunes, yo creo que hay que irlos desmontando y un poco lo que nosotros tratamos de hacer desde la plaza, te digo, desde un enfoque político, desde un enfoque del activismo social, pero también desde un enfoque académico. Y yo quiero aprovechar tu espacio, Tatiana, y aprovechar ahí la anuencia de mis compañeros para invitar a la gente a que siga la plaza, que siga las propuestas de la plaza y que ahora sí que no caigan atrás porque venimos con más iniciativas de este tipo, venimos con más conversatorios, venimos con más contenido, venimos con más espacios para generar la discusión y también te invitamos a ti a que te unas, a que nos acompañes, a que nos apoyes, porque la idea de la plaza es romper con el teteo institucional que tenemos en la República Dominicana para que el país sea un país, ahora sí que todos los dominicanos puedan decir que van 75 millones después que abrieron la discoteca, como dice la canción. Muchas gracias, Tatiana. Gracias a ti, Joaquín. Ahí estaremos, siempre hombro a hombro y dando apoyo en todas las iniciativas que busquen la participación inclusiva, plural de toda la ciudadanía. Hay muchas cosas que hablar constantemente. Gracias, éxitos para ti y gracias a nuestros invitados que conversaron de manera magistral en este intercambio virtual. Ya luego nos veremos de manera presencial. Gracias a ti, Tatiana, y buenas tardes. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarme. Unos aquí en Santo Domingo, de manera virtual, otros fuera del país, pero organizando las agendas para que de manera efectiva pudiéramos conversar para así las cosas. ¿Qué es el progresismo? Al final, si cada quien dio su perspectiva, si estamos en una crisis de legitimidad de los principales líderes del progresismo en República Dominicana, si es o no es, si tendríamos que colocar un poco de sazón distinto conforme a nuestras propias realidades culturales, a nuestras exigencias, depende del momentum en que nos encontremos ante el Estado dominicano, las protestas, las movilizaciones, las exigencias y diario vivir en las instituciones gubernamentales que, si bien es cierto, y me toca decirlo con conocimiento de causa, hay mucha gente buena, todavía existe resistencia por cambiar modelos, por cambiar esa manera de hacer política desde dentro para que pueda reflejarse afuera y por tener un Estado más inclusivo y participativo. No importa de qué bandera, no importa de qué ideología. Al final se trata de deberes y derechos que todos debemos asumir. Gracias a nuestros invitados nuevamente por el favor de su tiempo. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Recuerden que en Comunicación Integral Dominicana están los programas y también Tatiana Rosario. Nosotros seguiremos aquí hasta que nos dejen salir. Hasta la próxima.